En este episodio identificaremos y clasificaremos a los líderes más influyentes de la guerra desde la Primera Guerra Mundial, en base a sus conocimientos militares, su estatus de icono e impacto general a la hora de ganar la guerra. Para ser un gran líder de guerra, hay que inspirar confianza. Un líder de guerra con éxito debe conocer las fuerzas y debilidades de su país y las fuerzas y debilidades del enemigo. Hay que ser absolutamente despiadado para ser un buen líder de guerra, porque se deben tomar decisiones increíblemente difíciles. El primer líder en nuestro top 10 fue conocido como el amado líder por su pueblo, el norcoreano Kim Il-sung. Años 1912 a 1994. Cargo presidente de Corea del Norte. Conflicto: la Guerra de Corea. Su visión era unificar Corea bajo su mando, bajo dominio comunista. Y esa fue la fuerza impulsora que llevó a la guerra en 1950. El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas de Kim Il-sung invadieron a sus vecinos del sur. Fue la primera acción militar de la Guerra Fría, instigada por el líder de Corea del Norte. Él creía que las fuerzas norcoreanas eran mucho más fuertes en aquel momento. Contaban con unos 50.000 efectivos adicionales que habían luchado en la Guerra Civil China y habían regresado a Corea. Así que decidió aprovechar esta ventaja en junio de 1950 para lograr una victoria rápida. Al principio el ejército de Kim fue imparable, pero entonces quedó al descubierto una debilidad en su plan de guerra. Creyendo que su ejército sería lo suficientemente fuerte para arrollar al sur, el presidente de Corea del Norte inició la invasión antes de que llegara todo el apoyo ruso. Y la invasión se topó con una férrea resistencia que dio a los adversarios de Kim la oportunidad para reagruparse. 2 días después de la invasión, la ONU autorizó el uso de una fuerza para detener a Corea del Norte, encabezada por Estados Unidos. South Korea becomes a battleground as communists from the north invade the Southern Republic at a dozen points. American trained South Koreans put up a stiff resistance against overwhelming odds, but the Reds continue their relentless advance over the rugged country. La guerra duraría 3 años. Nacido cerca de Pyongyang, en 1912, Kim Il-sung se sumó a la revuelta comunista contra la invasión japonesa en la década de 1930. En la Segunda Guerra Mundial fue comandante en el Ejército Rojo Soviético. Y después de la guerra, fue designado presidente del Partido Comunista de Corea del Norte, proclamando la República Popular de Corea en 1949. Pero establecer un Estado comunista en el norte no era suficiente para Kim Il-sung. Él, como muchos líderes comunistas, consideró la unificación política de Corea como su principal objetivo. Con China y Rusia proporcionándole fuerzas a Kim Il-sung y Estados Unidos apoyando al sur, el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste. En marzo de 1951, las fuerzas del sur recuperaron la capital, Seúl. Fue otro revés para las esperanzas de Kim Il-sung de una Corea unificada. Ambos bandos se atrincheraron a lo largo del paralelo 38. This is Hongnam, last remaining beachhead in North Korea. Después de 3 años, poco habían progresado ambos bandos, y finalmente se firmó un armisticio. Kim Il-sung lo presentó como una victoria. La guerra de Corea, por supuesto, hizo a Kim Il-sung en cierta medida consolidar su régimen en el norte. El llamado amado líder gobernó Corea del Norte durante otros 21 años. Creó un culto a la personalidad y engendró una dinastía, de modo que el poder pasara posteriormente a su hijo, Kim Jong-il, y luego a su nieto, Kim Jong-un.
Por su papel en el calentamiento de la Guerra Fría, Kim Il-sung ocupa el puesto número 10 de nuestro top 10. El siguiente es un líder impulsado al poder en un momento de crisis mundial. Mayo de 1940. El ejército alemán invadió Francia. La guerra relámpago de Hitler aniquiló las defensas francesas. En un mes, Francia se había rendido y Hitler estaba en París. Pero en Londres, un estadista francés planeaba el contraataque. El líder de la Francia libre, Charles de Gaulle. Años 1890 a 1970. Cargo líder de la Francia libre. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Su genialidad fue tener una visión estratégica. No había ninguna razón por la que Francia debiera perder esa guerra, que Francia dejara de luchar simplemente porque el frente había caído. El 18 de junio de 1940, en Londres, el general de Gaulle hizo un llamamiento a sus compatriotas para enfrentarse a los nazis. En una serie de grandes alocuciones impulsó la moral francesa. Tiene que decirles que hay esperanza, que los aliados van a ganar. Su frase es: Francia ha perdido una batalla, Francia no ha perdido la guerra. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but. Los mensajes inspiradores de Gaulle le valieron el reconocimiento mundial y se convirtió en la encarnación de la Francia libre. De Gaulle fue un hombre de una visión excepcional y un valor extraordinario. Comprendía a su país extremadamente bien. Entendía dónde estaban los intereses a largo plazo de Francia. Nacido en Lille, Francia, en 1890, de Gaulle se distinguió en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Fue herido 2 veces y recibió una medalla por sus servicios. Ascendido a capitán, de Gaulle combatió en uno de los enfrentamientos más letales de la guerra, la Batalla de Verdún, en 1916. Durante la lucha volvió a ser herido y hecho prisionero. Después de la guerra, de Gaulle continuó con su formación militar y fue entonces cuando comenzó a escribir sobre sus ideas de liderazgo. Charles de Gaulle escribió un libro sobre el liderazgo militar, en el que subrayaba la inteligencia, la autoridad y el instinto como cualidades muy importantes en un líder militar. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, de Gaulle mandó el ataque de una brigada de tanques contra las filas del ejército alemán. Fue uno de los pocos éxitos contra la Blitzkrieg de Hitler y le valió un ascenso a general. Mientras su país era ocupado por los nazis, de Gaulle, desde el exilio, organizó el movimiento para recuperar Francia. Pero el general dependía por completo de la ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos y de sus líderes, Roosevelt y Churchill. De Gaulle tuvo una relación tormentosa con los líderes aliados. Al principio, Churchill y él se llevaban bien, pero de Gaulle sospechaba cada vez más que Churchill intentaba aprovechar la ocasión para hacerse con el imperio francés en provecho de Gran Bretaña, y eso fue una importante fuente de controversia. De Gaulle reclutó soldados franceses para su causa, pero al líder francés nunca se le dio el mando de un ejército aliado y su reputación como estratega militar nunca pudo ponerse a prueba a gran escala. Sin embargo, durante la guerra, de Gaulle se convirtió en la encarnación de Francia. Tras la derrota de Alemania, de Gaulle entró triunfal en la capital francesa, París. Francia había sido liberada tras 4 años de ocupación nazi. Se convirtió en jefe del gobierno
pero se retiró de la política un año después. Pero el liderazgo de Gaulle no terminó ahí. En 1959 fue elegido presidente, cargo que ocupó durante 10 años. De exiliado en tiempos de guerra a líder de Francia, Charles de Gaulle ocupa el 9º puesto de nuestro top 10. A continuación, un dictador loco de poder. Era implacable con su propia familia. Si alguien se pasaba de la raya, no tenía problemas en ordenar su muerte. Se trataba de permanecer en el poder. El régimen de Saddam era prácticamente psicótico. No estaba dispuesto a tolerar ninguna disidencia. En el 8º puesto de la lista, Saddam Hussein. Años 1937 a 2006. Cargo presidente de Irak. Conflictos, guerras del Golfo y guerra Irán-Irak. En 1980 las Fuerzas Armadas de Saddam Hussein invadieron a su vecino Irán. Y estalló la guerra a lo largo de la frontera entre los dos países. Provocó la guerra Irán-Irak. Trató de imponerse sobre su país con los medios más violentos imaginables. La amarga guerra duró 8 años. Y en 1988, después de causar 1 millón de muertes, Saddam y su rival firmaron un acuerdo de alto el fuego. Saddam lo presentó como una victoria. Y no sería su última guerra. Nacido en 1937 en el seno de una familia campesina, Saddam utilizaría más adelante su origen humilde para atraer a sus seguidores políticos. De joven, Saddam fue rechazado por la Academia Militar de Irak y se afilió al partido Baas, abriéndose poco a poco camino hasta la vicepresidencia. Su deseo de poder era absoluto. Si nos fijamos en el ascenso al poder de Saddam Hussein, nos viene a la mente una palabra y es implacable. Era capaz de cualquier cosa por llegar a la cima y una vez que llegó, era capaz de hacer cualquier cosa para permanecer allí. Después de que su partido tomara el poder, Saddam se convirtió en su líder político en 1979 y fue entonces cuando se autoproclamó también comandante militar, primero como teniente general y después mariscal de campo. Necesitaba algo más para asegurarse de que permanecía en el puesto y por supuesto era poder militar. Si podía controlar los órganos políticos y militares del Estado, tenía la oportunidad de permanecer en el poder con un gobierno en minoría. Tras la brutal guerra Irán-Irak, las arriesgadas decisiones militares de Saddam Hussein siguieron definiendo su liderazgo. Se creía intocable. Como proveedor de petróleo a Occidente, probablemente pensó que no harían nada en su contra dada la importancia de ese producto, y eso lo llevó a tomar malas decisiones estratégicas. En agosto de 1990, el ejército de Saddam invadió el pequeño país vecino de Kuwait. Aquí, una vez más, Saddam actuó como jefe de la estructura de mando militar. Pero su apuesta fracasó. Destruyendo los sistemas de comunicación iraquíes, la coalición liderada por Estados Unidos dejó a las fuerzas de Saddam sin una dirección clara, y el ejército iraquí fue bombardeado hasta forzar su retirada. Más de una década después, las fuerzas de la coalición fueron a la guerra con Irak por segunda ocasión. Esta vez fue decisiva. En 2003 el gobierno de Saddam cayó y él se dio a la fuga. Finalmente el dictador fue capturado en un remoto lugar del desierto.
Loco de poder y lleno de belicismo, Saddam Hussein ocupa el 8º puesto de nuestra clasificación de líderes de guerra. El siguiente de la lista es un dictador que gobernó su país durante más de 20 años. Un hombre que aspiraba a ser una versión moderna de César y pretendía crear un nuevo imperio romano. Es el líder fascista italiano Benito Mussolini. Años 1883 a 1945. Cargo primer ministro de Italia. Conflicto: Segunda Guerra Mundial. Mussolini se ha caracterizado como un dictador de pantomima, pero en realidad la gente se tomó muy en serio a Mussolini. Fue un modelo a seguir para innumerables dictadores y dictaduras de todo el mundo en los años 20 y 30, y Hitler lo admiraba profundamente desde el principio. Germania aveva praticamente riconosciuto l'impero di Roma. Nacido en 1883, Benito Mussolini llegó al poder tras la Primera Guerra Mundial. En 1919, Mussolini fundó el movimiento paramilitar fascista y en 1922 se convirtió en primer ministro de Italia. Una vez en el poder, el estilo de liderazgo de Mussolini fue acaparador. Una de sus grandes debilidades era la incapacidad para delegar. Se veía a sí mismo como alguien que quería controlarlo todo, especialmente los pequeños detalles, y a menudo eso significaba que la planificación real no se llevaba a cabo de una manera correcta. Durante la década de 1930, Mussolini buscó ampliar las colonias de Italia. Sus campañas militares en el norte de África convirtieron a Italia en la fuerza dominante del Mediterráneo, pero dejó a sus ejércitos al límite de sus posibilidades. La ambición de Mussolini: devolver Italia a la grandeza de la antigua Roma. Il Duce, como era conocido por sus seguidores, se expresaba con grandes lemas, discursos y mediante la construcción de edificios monumentales. Desideriamo e vogliamo la vittoria di Francia. En 1936, con la guerra en el horizonte europeo, Mussolini decidió apostar y se alió con Hitler. No fue una alianza fácil. La relación entre Mussolini y Hitler se caracterizó porque Mussolini pensaba que tenía el control y Hitler se lo permitía. Pero a partir de 1936 en especial, empezó a verse que Hitler tenía un plan propio. En los primeros años de la guerra parecía que la apuesta de Mussolini había dado fruto. Hubo éxitos conjuntos iniciales en Yugoslavia, Grecia y el norte de África. Pero no duró mucho. A las victorias le sucedieron desastres y pronto se perdieron las ganancias territoriales. Y en 1943, cuando los aliados invadieron Sicilia, el alto mando italiano depuso a Mussolini. Huyó del país buscando refugio con Hitler en una zona ocupada del norte de Italia. With the air of an alley cat bringing out a piece of stale fish, Hitler presents Mussolini's son for a father's greeting. En abril de 1945, la rendición alemana en Italia obligó a Mussolini a huir de nuevo, pero esta vez fue capturado. Y su cadáver fue objeto de humillación final en una plaza pública de Milán. Hay algo muy irónico sobre el destino de Mussolini. Era un hombre que durante la mayor parte de 2 décadas fue considerado como un genio, comparado con los grandes emperadores romanos Augusto y César. Y sin embargo, en el transcurso de un par de años, su imagen se derrumbó. El hombre que durante décadas había sido aclamado por multitudes, terminó siendo ejecutado en circunstancias bastante ignominiosas, humillado y ultrajado por la multitud. Mussolini fue el líder de Italia durante 2 décadas y ocupa el número 7 de nuestro top 10. De un dictador egoísta a un líder que dirigió serenamente a su país hacia la victoria. El siguiente de nuestra lista es el presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra,
Franklin Roosevelt. Años 1882 a 1945. Cargo presidente de los Estados Unidos de América. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Creo que no hay duda de que Roosevelt demostró ser un gran líder de guerra. Tuvo que mantener al pueblo estadounidense de su lado, tuvo dos aliados difíciles, tuvo que proyectar poder a través de dos océanos. Eso transformó a Estados Unidos en una potencia mundial, y mucho de ello hay que atribuírselo a Roosevelt. Roosevelt tenía una increíble capacidad de comprensión geopolítica, lo que es crucial. Fue un hombre muy sagaz. Su combinación de visión, sentido político y comprensión militar lo convertían en un excelente líder en tiempos de guerra. Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Nueva York. Se convirtió en un político popular, pero a los 39 años le diagnosticaron la debilitante enfermedad de la polio, algo que ocultó al público durante toda su vida. En 1932 fue elegido presidente. La Gran Depresión estaba en su apogeo. Y Roosevelt promovió una serie de reformas para reactivar la economía de Estados Unidos y cambió el modo en que se gobernaba el país. El 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor obligó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt preparó al pueblo estadounidense para lo peor. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. El presidente de Estados Unidos usó sus llamadas charlas junto a la chimenea para lograr apoyo a la entrada del país en la guerra. The United States does not consider it a sacrifice to do all one can to give one's best to our nation when the nation is fighting for its existence and its future life. Esas charlas son geniales, porque lo convertían en una figura amistosa, una voz suave de alguien que te habla a ti. Era la voz del presidente, hablándote a ti en persona. Roosevelt guió al país a través de la guerra en Europa. Mientras, al mismo tiempo, fuerzas aliadas hacían retroceder a Japón en Asia y el Pacífico Oriental. Roosevelt tenía que proyectar su poder a través del Pacífico y del Atlántico, implicando a Estados Unidos en una guerra genuinamente global. Eso fue un logro extraordinario. Pero el 12 de abril de 1945, Roosevelt murió de una hemorragia cerebral 2 semanas antes de la rendición final de los nazis. Fue una gran tragedia que Roosevelt no viviera para ver el día de la victoria en Europa y el día de la victoria sobre Japón. Pero, por supuesto, al final dejó como legado aquello con lo que se había comprometido y contribuyó a crear el mundo que emergió a partir de 1945. Durante su presidencia, Roosevelt impulsó la formación de las Naciones Unidas, lo que se llevó a cabo tras la guerra. Por su papel en la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt ocupa el 6º puesto de nuestra lista. Llegamos a los 5 primeros de los top 10 líderes de guerra. Hasta ahora hemos visto a dictadores locos de poder y a líderes valientes. A continuación conoceremos al líder más inspirador y al más temido. El siguiente es un líder de guerra que pasó de la oscuridad al máximo poder. No entendemos realmente de dónde surgió. Estaba destinado a ser absolutamente un don nadie, y cada uno de los aspectos de su vida anterior muestra que no debería haber logrado nada.
Sin embargo, se convirtió en la persona más infame de la historia. El hombre que inspiró a una nación a luchar contra el mundo ocupa el 5º puesto de nuestra lista de los top 10 líderes, el Führer, Adolf Hitler. Años 1889 a 1945. Cargo Führer de Alemania. Conflicto Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler nació en Austria en 1889. Fue soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y la derrota de Alemania lo condujo a la política. Hitler se convirtió en un ferviente orador público, hablando en favor del partido nazi en temas populistas sobre la renovación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, y defendía un tipo de nacionalismo extremo que perseguía a los no alemanes. Hitler necesitaba a alguien a quien odiar. Necesitaba cargar contra un objetivo y, por supuesto, fueron los judíos. Ahí radicaba su fuerza, en su hallazgo de algo que pudiera concentrar la ira, la furia y la rabia impotente del pueblo, lo que obviamente condujo a terribles sufrimientos para la población judía. En 1933, la popularidad de Hitler lo llevó a convertirse en canciller de Alemania. El culto de adoración al héroe construido en torno a él fue esencial para su liderazgo. En una tribuna ante la gente, Hitler asumió una personalidad muy diferente, casi una especie de personalidad mesiánica. Era capaz de conectar con su público. Pero incluso en la década de 1930, cuando era un dictador, la gente también observaba esa extraordinaria diferencia entre el Hitler privado, un hombre bastante corriente, y el Hitler público, que se transformaba por completo. 1933, Nuremberg, Alemania. Adolf Hitler recibía la adoración de una nación entusiasta. Como Führer del Tercer Reich, Hitler prometió a su pueblo un nuevo futuro. Pero no era solo un líder político. Hitler asumió el mando supremo del ejército alemán y pronto comenzó la recuperación de tierras que una vez formaron parte del antiguo imperio germano. En marzo de 1938, el ejército de Hitler comenzó una conquista de Europa y cruzó la frontera con Austria. Al año siguiente invadieron Checoslovaquia y Polonia. A continuación, las fuerzas nazis avanzaron hacia el oeste y en 1940 ocuparon los Países Bajos, Bélgica y Francia. Hitler, como líder de las Fuerzas Armadas alemanas, tuvo algunos momentos muy brillantes al principio de la guerra. Durante la batalla de Francia, una invasión cuidadosamente planificada llevó al ejército de Hitler a la victoria. El éxito militar se debió en gran parte a los mandos a las órdenes del líder alemán. Pero a medida que avanzaba la guerra, Hitler asumía cada vez más responsabilidad personal en las operaciones militares. Tenía un corto periodo de tiempo para lograr su objetivo. Por ello estaba más que dispuesto a asumir riesgos, y eso a veces horrorizaba al Estado Mayor y otros miembros de su gobierno. Hitler era sin duda la figura insigne del ejército alemán, pero por desgracia para ellos tenía un gran defecto: ver siempre a los demás a través del prisma de su propia visión del mundo, que era muy estrecha. La falta de comprensión táctica de Hitler resultó evidente cuando comenzó a interferir con sus generales. La relación con sus generales comenzó a deteriorarse a partir de 1942 y a partir de 1943 eran cada vez más tensas. Hitler tenía la costumbre de apartar a ciertos generales y reemplazarlos por otros más acordes con sus propias ideas tácticas y estratégicas. Eso dio lugar a todo un proceso de renuncias y ceses que no necesariamente daba buenos resultados. Cuando los aliados desembarcaron en Francia en junio de 1944, los días de Hitler estaban contados. Los enemigos del líder nazi avanzaron hacia Berlín, el Ejército Rojo desde el este, las fuerzas estadounidenses y británicas desde el oeste. Encerrado en su búnker en Berlín,
Hitler seguía pensando que Alemania estaba destinada a la grandeza. Pero murió por su propia mano el 30 de abril de 1945. El Führer, Adolf Hitler, ocupa el 5º puesto de nuestro Top 10. A continuación, un líder que cambió el equilibrio de poder en la Guerra Fría. En el puesto número 4 de nuestra clasificación, Ho Chi Minh. Años 1890 a 1969. Cargo presidente de la República Democrática de Vietnam. Conflictos: Guerra de Indochina y Guerra de Vietnam. Nacido en 1890 en el centro de Vietnam, Ho Chi Minh viajó mucho durante su juventud, visitando París, Londres y Moscú. Pasó la década de 1930 en la Unión Soviética y China. Y tras la invasión japonesa de su tierra natal en 1941, Ho Chi Minh volvió a casa para organizar la resistencia contra los invasores. Ho Chi Minh era muy decidido y su largo periodo en el exilio y la lucha por la independencia lo convirtieron en la persona que era. En 1941 fundó el Viet Minh, un movimiento de independencia comunista que sería la base del poder de Ho Chi Minh durante el resto de su vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, sus fuerzas tomaron la ciudad de Hanoi y declararon el Estado Democrático de Vietnam. El tío Ho, como se le conocía, sería el presidente durante los próximos 25 años. En 1946, Ho Chi Minh se levantó contra las fuerzas coloniales francesas en defensa de la independencia. Confió en su antiguo compañero militar, el general Giap, para dirigir los combates, mientras que Ho permanecía como la cabeza visible. Casi 8 años de guerra terminaron con el país dividido, el norte comunista y el sur no comunista. Sin embargo, Ho Chi Minh y sus generales estaban decididos a unir Vietnam bajo una bandera. Ho Chi Minh siempre creyó que Vietnam debía ser reunificado. Debía ser reunificado como República Democrática de Vietnam o bajo liderazgo comunista. En 1965 estalló la guerra a gran escala. Esta vez entre el norte, apoyado por Rusia y China, y el sur, respaldado por Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue un conflicto brutal y devastador. Y aunque Ho Chi Minh era el jefe de Estado de Vietnam del Norte durante la guerra, a sus más de 70 años desempeñó un papel más entre bastidores. Ho Chi Minh fue el líder nacional más importante en Vietnam. Incluso en sus últimos años, a finales de la década de los 60, ya bastante enfermo y débil, siguió siendo mencionado como el líder supremo de Vietnam. Ho Chi Minh murió el 2 de septiembre de 1969, antes del fin de la guerra. Cuando los comunistas tomaron la capital de Vietnam del Sur, Saigón, 6 años después, la denominaron Ciudad Ho Chi Minh en su honor. Por sus décadas de liderazgo, Ho Chi Minh ocupa el 4º puesto de nuestro Top 10. El siguiente en nuestra lista es un líder emblemático. 1943, Teherán. Los 3 grandes líderes mundiales se reunieron para planificar los objetivos estratégicos de la guerra contra los nazis. Stalin, a la izquierda, era el líder ruso. En medio, Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Y a la derecha, el hombre que unió a los aliados y ocupa el 3er puesto de nuestra lista, Winston Churchill. Años 1874 a 1965. Cargo primer ministro del Reino Unido. Conflicto:
Segunda Guerra Mundial. Creo que Churchill es uno de los líderes de guerra más grandes que hemos conocido, de verdad. Porque no solo tenía el carisma, que es tan importante, no solo tenía esa seguridad en sí mismo, también tenía un gran conocimiento geopolítico, esa visión y esa capacidad de inspirar a otras personas a compartir esa visión. Nacido cerca de Oxford en 1874, tras terminar sus estudios, el joven Churchill fue a la Academia Militar, antes de trabajar como corresponsal en la Guerra de los Boers en Sudáfrica. Churchill decidió dedicarse por entero a la política en 1900, con solo 26 años. Y durante la Primera Guerra Mundial fue primer Lord del Almirantazgo, al mando de la Marina. Siempre tuvo una gran visión de futuro con respecto a las Fuerzas Armadas. Churchill creó el Real Servicio Aéreo Naval, precursor de la RAF. Modernizó la flota británica y aprobó el desarrollo de uno de los primeros carros de combate. Pero la guerra de Churchill no salió según el plan. Ante el estancamiento en las trincheras, intentó un golpe estratégico. Churchill propuso una campaña militar para invadir Turquía, en Galípoli. Pero la resistencia fue mucho más dura de lo que había previsto. Y después de 9 meses y 250.000 de bajas, los aliados se retiraron. Tras el costoso desastre en Galípoli, la reputación de Churchill como líder de guerra quedó gravemente dañada. Hasta mayo de 1940, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill encontró su lugar como primer ministro. Era el hombre perfecto para aquella situación. Estaba en el lugar correcto y en el momento justo de su vida para hacer esa tarea. Churchill predijo que el camino a la victoria sería largo y difícil. Después de que Francia cayera en manos de los nazis en junio de 1940, Londres era el siguiente objetivo. Parecía que Gran Bretaña sería la próxima, que habría una invasión alemana, y eso suponía una gran responsabilidad cargada sobre los hombros de Churchill. Los bombarderos alemanes castigaron Londres durante 8 meses de ataques aéreos devastadores que han pasado a la historia como el Blitz. Las probabilidades de oponerse a la fuerza aérea alemana eran escasas, pero Churchill iba a las zonas bombardeadas y mantenía altos los ánimos. Permaneció en Londres durante todo el Blitz y pronunció inspiradoras alocuciones en el Parlamento y en la radio. Esas arengas de Churchill, en el verano de 1940, nacieron de su gran conocimiento geopolítico, e incluso ahora cuando uno los oye, te erizan el vello porque son absolutamente magníficos. If tonight the people of London were asked to cast their votes as to whether a convention should be entered into to stop the bombing of all cities, an overwhelming majority would cry, "No, we will mete out to the Germans the measure, and more than the measure, they have meted out to us." Creo que su gran habilidad como político era su capacidad para mantener las alianzas, para mantener al pueblo unido. En su país puede que Churchill fuese visto como un salvador, pero quizás su mayor influencia fue en el escenario mundial. Convenció al presidente estadounidense Roosevelt para que proporcionara a los aliados suministros bélicos, municiones, armas, tanques, aviones, incluso antes de que los estadounidenses entraran en la guerra. Churchill reconoce que Estados Unidos era clave para el esfuerzo de guerra británico. Ambos compartían la premisa de que era fundamental derrotar a Alemania y que aniquilar a Hitler y el hitlerismo era una prioridad para las naciones democráticas. Eso es lo que realmente mantenía su alianza. Durante la guerra, el primer ministro tuvo más reuniones con otros líderes de tiempos de guerra que cualquiera de sus homónimos. Y como jefe militar, Churchill estudió el progreso de las fuerzas armadas aliadas al detalle. Discutía las tácticas y operaciones con sus generales, pero no siempre estaban de acuerdo. La relación de Churchill con sus comandantes militares fue muy difícil. Quería que le reportaran todos los detalles. Quería ser capaz de tomar decisiones sobre cuestiones pequeñas cuando debía haberse limitado a pensar en temas más generales. En 1943, la idea de Churchill de atacar Italia antes de hacerlo a Alemania fue una apuesta que dio fruto. Y fue clave para el éxito del desembarco de Normandía.
Fue una inspiración para su gente, fue muy popular, tenía una energía extraordinaria. Lideró el esfuerzo de guerra de Gran Bretaña a través de periodos de gran dificultad. Por guiar a los aliados en la guerra contra la Alemania nazi, Churchill ocupa el tercer puesto de nuestra clasificación. A continuación, un líder revolucionario que cambió el mundo. China, 1949. Una amarga guerra civil de 20 años llegaba a su fin. En la capital se proclamó una nueva potencia mundial, la República Popular de China. Su presidente es el siguiente de nuestro top 10, Mao Zedong. Años 1893 a 1976. Cargo presidente del Partido Comunista de China. Conflicto, la Guerra Civil China. Mao fue uno de los líderes más importantes del siglo XX. La forma de pensar de Mao sobre cómo llevar a cabo operaciones militares, su estrategia militar, era muy astuta, era innovadora. Mao Zedong nació en 1893 en la provincia de Hunan, en el sur de China. Venía de una familia de campesinos y entró por primera vez en política mientras trabajaba como auxiliar de biblioteca en la universidad. En 1921 fue cofundador del Partido Comunista Chino. Fue el primer líder comunista en buscar partidarios en el campo. Llegó a la conclusión de que eran la fuerza prioritaria. La gente del campo era la fuerza que cambiaría China, y él era la persona que los guiaría. Con un creciente apoyo popular, el partido de Mao amenazaba al gobierno nacionalista. Y en 1934, cuando Mao y sus seguidores fueron rodeados por cientos de miles de soldados nacionalistas, en lugar de hacer frente, Mao convenció a sus seguidores de que la retirada era la mejor estrategia. Lo que siguió fue una caminata de 10.000 kilómetros hasta una zona remota de China, que sería conocida como la Larga Marcha. Pero Mao no había perdido la esperanza de gobernar el país. La retirada fue parte de una estrategia más amplia. No estaba ocupando la tierra, expropiándola ni apropiándosela, lo que era una parte importante de la estrategia militar de Mao. Se trataba de proteger a su fuerza militar. Se trata de poner a las personas por delante de la tierra. La genialidad de Mao fue reagruparse para contraatacar con más fuerza. Sus seguidores se unieron, y cuando los japoneses invadieron en 1937, comenzaron los llamados ataques de guerrilla contra ellos. La contribución de Mao como líder militar fue formular una estrategia de guerrilla. Lo que hizo Mao fue crear un tipo de guerra de guerrillas asimétrica y la vinculó a una nueva forma de organización social en el campo, una nueva forma de organización política y también cultural. Creó una nueva cultura en torno a esta nueva fuerza militar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Mao, una vez más, volvió su atención hacia el poder político y el gobierno nacionalista. Con grandes sectores de la población enfrentados a la pobreza y el hambre, los seguidores de Mao pronto se contaron por millones. Y el ejército de Mao pasó de los ataques de guerrilla a batallas a gran escala. En octubre de 1949, su ejército derrocó al gobierno. Mao Zedong se convirtió en uno de los líderes más poderosos del mundo, y por ello ocupa el segundo puesto de nuestro top 10. En el 10, el amado líder Kim Il-sung. En el 9, el francés Charles de Gaulle. En el 8, el líder de la guerra Saddam Hussein. El incendiario fascista Benito Mussolini ocupa el séptimo puesto. En el 6, el presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra, Franklin Roosevelt. En el 5, el Führer, Adolf Hitler. El padrino de Vietnam, Ho Chi Minh, en el número 4.
En el 3, Winston Churchill. En el 2, el revolucionario Mao Zedong. Y a continuación vamos a conocer al número 1. Decir que fue implacable sería una de las mayores subestimaciones que se podrían hacer. También fue un político extremadamente inteligente y astuto. En el primer puesto de nuestra lista, Joseph Stalin. Años 1878 a 1953. Cargo líder de la Unión Soviética. Conflicto, Segunda Guerra Mundial. Stalin nunca tuvo reparo en ser despiadado. Para él, la historia avanzaba sobre grandes problemas. Si tenía que aplastar a alguien en el camino, lo hacía. En el apogeo de la guerra, Stalingrado fue una ciudad simbólica. Allí la potencia militar de Alemania amenazaba con desbordar al ejército rojo. Stalin ordenó a los que luchaban en la batalla de Stalingrado no ceder un centímetro ante los alemanes. Stalin siempre confió en su instinto y, por lo general, demostró estar en lo cierto. Nacido en 1878, durante su juventud, Stalin se convirtió en un agitador político clandestino y participó en manifestaciones y huelgas laborales. Adoptó el nombre de Koba en honor a un héroe de ficción georgiano y se unió al movimiento comunista militante dirigido por Vladimir Lenin. En 1917 derrocaron al régimen zarista y la Revolución Rusa impulsó a Stalin al poder. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin se impuso a sus rivales y ganó la lucha por el control del Partido Comunista. Stalin se convirtió en el líder de la Unión Soviética. Tenía una visión de futuro para la Unión Soviética y llegó a creer que era el único hombre capaz de lograrla. En 1939, Stalin y el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, von Ribbentrop, firmaron un pacto de no agresión. Pero solo 2 años después, en junio de 1941, Hitler rompió el pacto e invadió Rusia. El avance alemán era implacable. Para Stalin fue un shock. A pesar de toda la información aportada por los servicios de inteligencia, se negaba a creerlo, pero al final no tuvo más remedio que aceptarlo. Rápidamente organizó a la Unión Soviética para luchar en la guerra y en pocas semanas el país ya había hecho grandes avances. A las afueras de Moscú, Stalin ordenó una política de tierra quemada, cortando las líneas de suministro enemigas. A continuación, en Stalingrado, su ejército luchó durante un crudo invierno en una contraofensiva decisiva, de la que el ejército alemán nunca se recuperó. Después de la guerra, la posición de Stalin en el escenario mundial había aumentado por su liderazgo de la nación en su momento de necesidad. Stalin fue un líder de guerra muy hábil y en cierto modo creo que fue el mejor de todos los de la guerra, porque tuvo que llevar a cabo un trabajo extraordinariamente difícil. El hombre de acero mantuvo su férreo control sobre Rusia y su imperio hasta su muerte en marzo de 1953. Con firmeza y astucia, enfrentándose a enormes obstáculos, el líder de Rusia en tiempos de guerra ocupa el primer puesto de nuestro top 10. 10 líderes que cambiaron la guerra. 10 líderes que cambiaron el mundo.